Me gustó el Snyder Cut y hasta yo estoy sorprendida por eso. ¡Oh my God! ¡Wow! Yo la verdad soy muy fan de DC Comics, incluso un poquito más que de Marvel. Pero aún así, como que las películas del universo de Zack Snyder nunca conectaron conmigo. Y después de ver el acoso que algunos grupos de fans realizaban a las personas que se atrevían a hablar públicamente mal de Batman vs Superman y la porquería que terminó siendo Justice League en 2017, lo que menos quería era seguir viendo algo que tuviera que ver con el proyecto que estaba maquetando el Snyder. Pero pues ahora que pude ver las 4 horas con 2 minutos que dura el Snyder Cut, tengo que decir que me equivoqué. Me equivoqué, perdóname. Y después de pensar mucho cómo abordar el tema del Snyder Cut y cómo discutir sobre él, me di cuenta que una de las cosas que me gustaron más es que se ve todo el crecimiento que ha tenido Zack Snyder desde 2013 cuando lanzó por primera vez Man of Steel. Así que ahora quiero platicarles sobre cómo creo que ha cambiado su filosofía, su visión y cómo se ha plasmado en la forma en la que él entiende a los superhéroes. Así que vamos a hablar del Snyder Cut. Mis quejas principales que siempre he tenido con Zack Snyder es que muchas veces él está más enfocado en hacer que los héroes se vean oscuros para hacerlos ver cool, sin entender realmente el trasfondo o el significado de hacerlos así. Yo soy Darks, tú no eres Darks. Watchmen, a pesar de que es una buena película, toma demasiado en serio todos y cada uno de los puntos que Alan Moore criticaba y los glorifica a un punto insufrible. Literal, Snyder representa a Rorschach como un gran héroe y el único que ve la verdad de todas las situaciones, y no como un conspiranoico atrapado mentalmente en la Guerra Fría y por lo que termina convirtiéndose en el símbolo de un grupo supremacista, justo como lo había maquetado Alan Moore para criticar a estas personas obsesionadas con el pasado y el orden del gobierno. Los hombres son arrestados y los perros ejecutados. Muchísimas gracias a Regina King y Damon Lindelof por entregarnos una nueva reinterpretación de Watchmen que es simplemente perfecta. Pero pues Zack Snyder no es la primera persona ni el primero que intentó alejar a los superhéroes de su colorido y esperanzador exterior. Alan Moore, Frank Miller, Grant Morrison. Desde hace muchísimos años hemos estado viendo historias que ponen a los superhéroes bajo una luz muchísimo más oscura, con el afán de criticar, de construir o demostrar que los símbolos pueden cambiar y pueden representar los vicios más grandes de la sociedad. Christopher Nolan de hecho revolucionó el cine de superhéroes con su trilogía de Batman, ya que nos mostraba cómo de verdad sería tener a un vigilante así en las calles. I'm Batman. Y de hecho, Eric Kripke, el showrunner de The Boys, la increíble y magnífica serie de Amazon Prime Video, donde justamente tratan a los superhéroes como grandes celebridades horribles que llegan a cometer muchísimas atrocidades, cree que realmente ya no hay otra forma de representar a los superhéroes. God damn it. En entrevistas, él ha dicho que el mito de los superhéroes, a pesar de haber sido creados en su mayoría por jóvenes judíos en los 30 y 40, ya no aplica en la actualidad. Ya no aplica eso, porque tienen características indudablemente fascistas. Están para proteger a la parte blanca y patriótica de Estados Unidos. Es lo que hacen. Para eso están diseñados. Ellos protegen el status quo. Y creo que están escritos por un montón de gente que en ese tiempo intentaban con muchísimas ganas adaptarse y mezclarse con la sociedad blanca gringa. A pesar de que creo que tiene un gran punto y yo solía estar 100% de acuerdo con eso, hoy la verdad es que tengo un poquito de conflicto con esas afirmaciones que quiero discutir después con ustedes. De lo que les quiero hablar ahora es que durante muchísimo tiempo el trabajo de Zack Snyder creo que fue una gran prueba de lo que estaba hablando Kripke. Y una de las razones por las que pasa eso es por una persona, Ayn Rand. Ayn Rand fue una escritora que acuñó la idea filosófica del objetivismo, una filosofía en donde se enaltece al individuo y dice que la mayor prioridad que debería tener un ser humano es cumplir sus objetivos y llegar a su felicidad, sin importar lo que tenga que hacer o por sobre quién tenga que pasar para obtenerlos.
Todos se han quejado, pero una santa me han llamado. Ella de hecho rechazaba las ideas altruistas y decía que el altruismo era una porquería que debía ser eliminada del ser humano por completo. Que más bien la forma en la que nosotros nos deberíamos comportar éticamente es a través de un egoísmo racional. De manera que nosotros tendríamos que ver todo racionalmente, analizarlo y ver qué objetos o qué acciones nos convienen hacer mejor para alcanzar nuestros objetivos. Ella también creía que toda idea de colectividad, sentido de equipo o solidaridad eran nociones sumamente primitivas que utilizamos nosotros cuando éramos salvajes y no teníamos otra forma de sobrevivir en el mundo. Así que Ayn Rand decía que el siguiente paso en la evolución humana era alcanzar la autosuficiencia, para que el ser humano trabajara arduamente para alcanzar la perfección individual. Y la verdad yo tengo muchos problemas con esa filosofía, principalmente porque ya ha habido varios casos y varios experimentos en donde intentaron aplicar la filosofía de Ayn Rand, tanto en gobiernos como en empresas, y siempre termina siendo una idea completamente dañina, que lo único que hace es poner a las personas a pelear entre sí y crear caos. Y Zack Snyder es súper fan de esa mujer y de sus libros. De hecho, desde hace años ha expresado su intenso deseo de adaptar al cine el libro de The Fountainhead, una historia que trata sobre un arquitecto que no se detiene ante nada ni nadie para poder crear los proyectos como él quiere que queden. Y Snyder de hecho ha catalogado este libro como una tesis sobre el proceso creativo y lo que significa crear arte. El arte no es un juego, es mucho trabajo fuerte. Muy bien. Y en la película de Man of Steel que hizo Zack Snyder en 2013, podemos ver que toda la filosofía de Ayn Rand está impregnada en la historia de Superman. Porque lejos de solamente querer presentar la ambivalencia que representa vivir en una tierra siendo un ser tan poderoso como Clark Kent, Snyder más bien lo pone como un dios, cuyos poderes no son entendidos en la tierra y debe esconderse hasta que el mundo esté listo para aceptarlo como su guía y salvador. Y de hecho, Papá Kent, durante casi todo Man of Steel, le enseña la necesidad de priorizar su interés individual y de no tener que ayudar a nada ni nadie. Y cuando Clark tiene una pequeña muestra de altruismo, cuando intenta salvar el camión lleno de niños, John decide decirle que tal vez hubiera sido mejor dejarlos morir. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Dejarlos morir? Tal vez. Sin mencionar que la muerte de Papá Kent en la película no significa la idea de que Superman, por más que lo intente, no va a poder salvarlos a todos, sino que más bien sigue siendo la reiteración de que no puede mostrar sus poderes hasta que el mundo esté listo para aceptarlo como su dios. Y como toda la vida le dijeron a Clark que era un superdios y que no tenía por qué ayudar a nadie, pero que al final se convertiría en el líder del cambio, igualito que todos los protagonistas de los libros de Ayn Rand, en un momento vemos como Superman se venga de un jefe abusivo destruyendo su camioneta en secreto. Superman, sí sabes que lo único que hiciste fue poner en peligro a la mesera que el tipo estaba acosando, ¿verdad? Incluso la versión de la destrucción de Krypton que Snyder pone en la película se parece muchísimo al libro de Ayn Rand titulado Anthem, el cual cuenta la historia de una sociedad futurista que no tiene concepto del yo y donde no existen uniones familiares, ya que todas las personas serán separadas de sus familias y puestas en casas comunales para ser asignados a roles específicos desde el momento en el que nacen. Y en Krypton, la sociedad aislacionista ahora ha llevado al extremo su eugenesia, donde cada kryptoniano era diseñado con el material genético del Codex, un ADN antiguo kryptoniano que te sugieren que es comunal porque literalmente todos los fetos artificiales vienen de ahí, y puestos en roles sociales específicos. Por eso, en un intento para recuperar su humanidad, Jor y Lara él conciben un hijo de manera natural y lo envían a otro planeta justamente para que se forje él mismo una nueva identidad y se convierta en su guía y salvador, porque él será el símbolo de poder, progreso y esperanza de los demás. Y gracias a la educación de Papá Kent, lo que hizo fue convertirse en un superhéroe que salva al mundo, pero siempre está triste porque sabe muy bien que el hecho de que los haya salvado impide que ahora tengan herramientas para salvarse ellos mismos.
The population on this planet have been looking for a savior. 90% of people. Y pues Batman vs Superman tiene estas mismas ideas, solo que ahora contrastadas con las de Bruce Wayne y Lex Luthor, quienes solo tenían el objetivo de destruir a Superman y eran liderados por la emoción irracional, algo que Ayn Rand odiaba. Y Dios nos libre ver a un Superman inmigrante peleando con un multibillonario egoísta, porque pues eso es demasiado básico para Zack Snyder. Creo que esas son unas de las razones más importantes por las que muchas personas no pudimos conectar con la visión original de Snyder. Y creo que también una razón por la que algunas personas dicen que los superhéroes de Zack Snyder no son los héroes que ellos conocieron, es porque en lugar de presentarnos un debate sobre la responsabilidad real que tienen estos héroes con sus poderes, más bien el debate está centrado en si ellos van a utilizar su poder para el bien o para someternos a todos. Y como todo el tiempo en la película nos estuvieron repitiendo que los héroes realmente no tienen ninguna responsabilidad con nosotros y realmente no tienen por qué salvarnos, cuando cometen actos heroicos se siente como un favor de los dioses, que dejó caer su piedad sobre todos estos mortales inútiles. Miren cómo Superman se espera 10 minutos a ver con desdén a esta mujer que está a punto de ahogarse, como diciéndole, pues tú que no puedes volar ni nadar muy rápido, ¿verdad? Te tengo que salvar. Ahora por favor erige una iglesia en mi nombre. Soy el Rey Sol. Y miren, yo ya hice las paces con Zack Snyder. Creo que su visión es una forma válida de ver y representar a los superhéroes. Pero no podemos negar que estas características son precisamente las que critica Kripke y es la razón por la que cree que los superhéroes son intrínsecamente fascistas. Es aterrador pensar que estos héroes tan grandes, estos símbolos de esperanza, nos salvan simplemente por piedad o porque de alguna manera les conviene a ellos o a sus intereses. Porque desde el punto de vista snyderiano, la única diferencia entre un Superman bueno y uno malo es, pues, las decisiones que tenga que tomar y lo que le convenga más a él. ¿Qué si le hacemos caso a las ideas que ha compartido Zack Snyder sobre lo que tenía planeado para las secuelas de la Liga de la Justicia? Depende enteramente si Lois vive o Lois muere. Vive, vive, muere. Pero ya pensando mucho lo que dice Kripke, creo que él también se equivoca al querer quitar el hecho de que, por ejemplo, Superman fue creado por dos hombres judíos. Y es que sí, Superman sí se ha convertido en una parte en el símbolo de la cristiandad y los ideales blancos estadounidenses, cosa que a Snyder también le gusta muchísimo poner. Pero pues Joe Shuster y Jerry Siegel estaban creando un ícono que enaltecía la idea de que Estados Unidos estaba construido por inmigrantes que buscaran hacer lo correcto e inspirar una mejor sociedad más solidaria y más equitativa. Por eso yo creo que las mejores historias de Superman siempre han sido las que lo ponen como un héroe del pueblo, como en la historia de Michael Straczynski Grande, en donde Superman decide caminar a pie por todo Estados Unidos como un tipo de gran Forrest Gump, y en donde lo vemos interactuar con diferentes personas. Y ya sea que logra evitar una crisis de abuso doméstico o que logra hacer entrar en razón a un suicida, vemos que en cada lugar por el que pasa, hace algo bueno y mejora la calidad de vida de todos en la comunidad. Este muchacho me llena de orgullo. O también en cosas como Action Comics 900, en donde Superman decide renunciar a su ciudadanía estadounidense después de que él fue a apoyar a unos protestantes iraníes y creó toda una crisis diplomática porque todo el mundo pensaba que Superman era estadounidense. A lo que él dijo que él no era un estadounidense, que él era un kryptoniano, él era un alienígena que vino aquí y que estaba decidido a hacer un mejor mundo y una mejor sociedad para todos. Juro que hasta que mi sueño de un mundo donde la dignidad, el honor y la justicia sean la realidad que compartimos, nunca dejaré de luchar. Y es que lo que verdaderamente hace súper a los superhéroes es que ellos están dispuestos a hacer lo correcto, a hacer lo mejor para todos
todos, sin importar el costo o los sacrificios que ellos tengan que hacer, inspirando a todos en el camino a convertirnos en mejores personas, aunque sea poquito. La escena del tren en Spider-Man 2 nos da en el cocoro no porque Spider-Man extendió su piedad para salvarlos a todos, sino porque su figura, su símbolo, inspiró a la gente no solo a ayudarlo, sino también a guardar su secreto. No le diremos a nadie. Creo que por eso me gusta más la definición que dio Stan Lee sobre los superhéroes. La persona que ayuda a otros simplemente porque es lo que se debe o se debería hacer y porque es la cosa correcta de hacer es, sin lugar a dudas, un superhéroe de verdad. Oiga, niños, no jueguen en la calle. Sí, señor Hombre Araña. Adiós. Y esta frase, aunque parezca muy sencilla, creo que tiene connotaciones súper profundas, porque a veces ser un superhéroe y hacer lo correcto implica ponerse a ellos mismos en segundo, tercer o cuarto lugar. Implica de verdad siempre estar viendo por el bien del otro, a pesar de que no haya ningún tipo de recompensa. Este es mi don, mi maldición. Y curiosamente, esa creo que es la magia que tiene el Snyder Cut y la que lo hace algo sumamente distinto. ¡Es hermosa! Y como ya ha pasado muchísimo tiempo, o sea, ya van 5 años desde que se estrenó por primera vez Batman vs Superman, el Snyder Cut se ha convertido en una muestra de lo mucho que ha crecido Snyder como persona y como cineasta. Porque realmente existen 3 versiones de Justice League. No creo lo que veo. El primero fue un guión muchísimo más darks y oscuro y profundo, como le gustaban a Zack Snyder, que empezó a hacer desde antes que se estrenara Batman vs Superman. Pero una vez que vieron la recepción de la película, Warner Bros. Y Zack Snyder estuvieron de acuerdo en cambiar la historia y hacerla más ligera. Ese fue el guión que en teoría empezó a filmar Zack Snyder antes de que fuera reemplazado por Joss Whedon. Y Joss Whedon hizo otro guión en donde, intentando comparar un poquito el Snyder Cut con Justice League, creo que los cambios más significativos es que la hizo muchísimo más obvia para que fuera mucho más genérica. En lugar de hacer que Flash salvara de manera increíble a un grupo de personas evitando de forma genial que les caigan escombros, aunque no logra hacerlo todo a la perfección, lo que hace Joss Whedon es poner una escena donde Flash dice explícitamente que no tiene experiencia y Batman le da un bonito consejo. Save one person. Y Whedon tiene una forma de hacer que los fans se emocionen por ver a los superhéroes, poniéndolos con frases icónicas e imágenes que todos siempre hemos querido ver, como la carrera entre Flash y Superman. Pero realmente no se aleja de la idea genérica de una película de superhéroes. Los buenos se unen, derrotan al malo, dicen algo sobre la responsabilidad en medio y fin. Sin mencionar que nunca los vemos actuar de verdad como un equipo. Lo que más me impresionó del Snyder Cut es que se nota que Snyder de verdad se estaba alejando de la filosofía de Ayn Rand. Aunque sí hay algunos detallitos por aquí y por allá. Por ejemplo, cuando avientan el periódico en la calle cuando Lois va a visitar la tumba de Superman, dicen que un nuevo proyecto de Manhattan está buscando un nuevo y gran arquitecto. Que ese es justamente una referencia al protagonista de The Fountainhead. Qué interesante. Por ejemplo, Batman constantemente habla sobre la importancia de hacer un buen equipo que logre ser lo suficientemente fuerte para derrotar a Darkseid. De hecho, aquí la verdad me gustó muchísimo el Batman de Ben Affleck porque aquí ya se ve como alguien cansado, harto de pelear solo y que está aprendiendo más bien a convertirse en un guía o en un líder para este nuevo equipo de superhéroes. Y hay muchísimas pequeñitas escenas donde hablan sobre la importancia de aprender a trabajar juntos. No ataques solo. Haremos esto juntos. Pero no solo eso, toda la dinámica que se empieza a generar en el Snyder Cut dentro de la Liga de la Justicia viene de una visión muchísimo más empática. Por ejemplo, en la versión de Whedon, cuando Wonder Woman empieza a hablar con Victor Stone, se le hace un poco más de énfasis a la idea de que los nuevos poderes de Victor son unos regalos y que tienen una responsabilidad y que lo necesitan. ¿Eso no basta? Para ti. No te conozco y no sé cómo adquiriste estos dones. ¿Dones? Nadie puede hacer lo que tú haces. Pero en el Snyder Cut, Wonder Woman se muestra muchísimo más abierta a hablar sobre las dudas e inseguridades que puede tener Victor. No sobre sus poderes ni sobre lo que debe ser o no debe ser un superhéroe, sino que Wonder Woman está hablando sobre el trauma y el
peso que tiene Victor después de pues haber estado en un accidente y haberse convertido en un cyborg. Y ella habla de que sí es bueno estar solo un rato, pero que no necesariamente tenemos que estar solos al momento de lidiar con nuestros problemas o nuestros traumas. A la del mundo. Es obvio que has vivido cosas muy duras. Ni siquiera puedo imaginarlo. Y por eso la verdad también me gustó muchísimo la mirada de orgullo que le da Wonder Woman a Cyborg cuando llegan con el comisionado Gordon, porque Cyborg no la nota. Y bueno, ok, cuando apenas nos están presentando a Cyborg, sí está esta idea snyderiana de tú eres demasiado fuerte y puedes destruirnos a todos con un solo dedo. Podrías detonar todo el arsenal nuclear del mundo. Compensarlo. Pero realmente Cyborg no piensa en eso. Lo primero que vemos que hace con sus poderes es hacer que dinero sea transferido a la cuenta de una mujer que claramente está batallando bastante con ese tema. Y aunque sigue debatiéndose sobre si es un monstruo o no, y le cuesta trabajo perdonar a su padre por haberlo convertido en esta máquina sin su permiso, él ya está convencido que va a hacer todo lo posible para evitar que Darkseid domine el mundo. Así sea sacrificarse y hacer la parte más dura del trabajo, que es mezclarse con las cajas madre. ¡Barry! ¡Ya me conecté a la unidad! ¡Necesito la carga para entrar! Y otra cosa que me encantó de la película es que esta decisión, la decisión de juntarse con las cajas madre de Cyborg, la tiene que hacer con el peso de que su padre se acaba de sacrificar para darles una pequeña ventaja y que sepan dónde encontrar las cajas madre en cuestión. Y nuevamente, en una pequeña escena, vemos cómo Aquaman empatiza con Cyborg y habla sobre lo injusto que debe ser tener toda esta responsabilidad después de haber perdido a su familia. Y cuando vemos que Flash se sorprende porque durante toda la película hemos visto a Aquaman como este macho agresivo que no le importa nada y no le gusta trabajar en equipo y él lo hace todo solo porque él puede hacerlo todo solo, Man. Él solamente le contesta: Creí que no te importaba. Yo nunca dije eso. Eso me parece a mí súper importante porque cambia por completo la perspectiva que nosotros podemos tener de Arthur. Porque a pesar de que él sea un macho nihilista que no cree en el heroísmo ni en el trabajo en equipo, entiende perfectamente lo que está pasando, lo que está en riesgo y se preocupa por otros miembros del equipo. Y por eso crea una camaradería genial con Cyborg que hace su Man muchísimo más satisfactorio. Amén. Te lo ganaste, Aqui, te lo ganaste. Pero además de sí empezar a construir una camaradería a través de los diálogos, también las vemos en las escenas de acción. Desde Batman ayudando a Flash a llegar al jet aunque estén cojeando para salvarse de las tuberías, hasta ver cómo Batman le habla a un policía y decirle que lo hizo bien, que ahora el trabajo lo van a hacer ellos cuando resucita Superman. ¿Estás bien? Levántate, cúbrete por allá, ven. Se vuelve un contraste enorme con todas las escenas de acción y destrucción que dejan miles de víctimas colaterales tanto en Man of Steel como en Batman vs Superman y de las cuales no se preocupan ni 2 segundos ni Superman, ni Batman, ni nadie. Y la verdad, no sé si Zack Snyder se dio cuenta que el Superman que había construido en Man of Steel y Batman vs Superman no cuadraba muy bien con la idea que estaba llevando en Justice League o solo decidió ignorarlo. Pero al menos por fin vimos a un Superman que también está dispuesto a ayudar a otros. Aunque eso significa dejar nuevamente la apacible vida que sostiene su muy inestable psique. Me querían de vuelta por algo. Tengo que averiguar por qué. Además de que todo el tiempo nos están diciendo que uno no está solo, que los problemas no los tienen que llevar las personas solas, que la gente puede pedir ayuda, que se vale trabajar en equipo. Y ese de hecho es el último reto que tiene que sortear Cyborg en la pelea final. No estoy roto. Y no estoy solo. Algo que la verdad a mí me llegó muchísimo la segunda vez que vi el Snyder Cut fue que cuando ya Bruce Wayne se lleva a Flash en su gran Mercedes y se van a la autopista, se puede ver un espectacular así enorme sobre la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio, en donde otra vez dice: no estás solo. Esa claramente es una adición para honrar la muerte de la hija de Zack Snyder, Autumn, quien falleció debido a suicidio y que fue la razón por la que Zack Snyder decidió dejar el proyecto de Justice League en 2017 y la verdad es como, uff. El hecho de que Zack Snyder se haya metido
decidido hacer el Snyder Cut ya con el peso de la muerte de su hija y toda la diferente perspectiva que eso debe traer consigo, y que eso muy probablemente influyó en la forma en la que Zack Snyder administraba, organizaba o decidía lo que se iba, los reshoots o los cambios que hacían para el nuevo corte, vuelven no solamente al Snyder Cut un experimento sumamente diferente, sino que hizo que el Snyder Cut sí se sintiera como estas ganas de buscar la luz en la oscuridad, de encontrar la esperanza en otros lados, de hacer superhéroes que sí sean una esperanza y una inspiración para otras personas que puedan no sentirse tan inspiradas ni tan esperanzadoras. No sé, me partió a mí el corazón. Es Zack Snyder, respect. Tienes mi respeto, Snyder. Por eso, en la escena final, a pesar de que realmente no hay fanfarrias, no vemos cómo la vida es mejor o cómo la liga es vitoreada como grandes héroes, su unión se siente verdaderamente esperanzadora, pues se ha formado un equipo de héroes que está dispuesto a luchar para ayudar a los demás, cueste lo que cueste. Una mesa redonda, con 6 sillas, justo allí. Con espacio para más. Con espacio para más. No puedo decir lo que va a pasar después. No sé si van a dejar a Zack Snyder continuar con sus películas. No sé si, como ya ha dicho, va a ser otra vez que Superman se vuelva malo después de la muerte de Lois. Digo, ya vimos a Batman y Superman pelear una vez en Batman vs Superman. No sé por qué quiere volverlo malo otra vez. Ojalá que no, porque siento que eso es un poquito de regresar al viejo Zack Snyder y me gusta más este nuevo Zack Snyder, este Zack Snyder más maduro. No sé. ¡Ay, hermoso! ¡Sublime! No sé si ahorita mismo también está cambiando la historia, si se está arrepintiendo de lo que ya estaba haciendo, o si lo van a dejar seguir, pero él decida irse por otro camino y nada más que queden de testigo como lo que iba a hacer originalmente el Snyderverse. No lo sé, no sé qué pase. Yo creía que no iba a pasar jamás el Snyder Cut y aquí lo tenemos, y hasta tenemos una versión en blanco y negro porque a HBO Max y a Warner Bros. Le gusta mucho el dinero. Así que, pues, no lo sé, ya no lo sé. Nunca lo sabremos. Pero la verdad, una de las razones por las que sí me gustó el Snyder Cut es porque creo que sí es una muestra de cómo una persona puede cambiar, crecer y poco a poco intentar y hacer cosas nuevas, como es el caso de Zack Snyder como cineasta. Y pues, ok, este ha sido un viaje súper largo, pero al menos esta Liga de la Justicia sí nos da esperanza, sí son héroes. Y son héroes que están dispuestos a ayudar a todos sin dudar. Y creo que eso es lo que necesitamos dada la condición en la que está el mundo. Habiendo dicho esto, la película no tenía que durar 4 horas. 3 días después. Pero bueno, muchísimas gracias por ver mi video. Ustedes cuéntenme qué les pareció el Snyder Cut, ¿les gustó, no les gustó? Entiendo que puede ser algo muy divisivo todavía, de hecho yo no la recomendaría para las personas que ya tienen su mente bien puesta en lo que es Zack Snyder y saben que no les gusta lo que hace Zack Snyder, pero no sé, me parece a mí un experimento interesante. Cuéntenme ustedes qué piensan, yo leo todos los comentarios. Si quieren saber un poquito más sobre mi opinión de la Liga de la Justicia, el Snyder Cut y demás, hicimos un podcast en GoDam que ya pueden ver aquí, la verdad nos quedó muy bonito. Muchísimas gracias otra vez por ver mis videos. Si les gusta mi contenido, una gran forma de apoyarme es darle click a esa campanita, a ese botón de suscribir, a ese me gusta y compartir este video con quien más confianza le tengan. Yo soy Beca Salas, me encuentran en todos lados como Beca Salas y nos vemos la próxima.